Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Be'aretz estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Bendito es nuestro Padre, nuestro Creador, que está sentado en el trono. Bendito es el Cordero, nuestro Mesías, el Hijo de Elohim. Como dice, nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Damos gracias al Todopoderoso porque Él crea los medios, el momento, las oportunidades para que podamos, para Él glorificarse, para Él hacer su obra a través de sus hijos, a través de sus testigos. Este es el capítulo número 31 de esta serie, testificando acerca del Evangelio eterno. Como hemos dicho, que con la muerte del Mesías el tiempo del mundo se acabó. No hay más tiempo. Sencillamente el juicio de este mundo ya fue hecho. El que gobernaba este mundo ya fue juzgado. Así lo dice el Evangelio. De manera, hermano, que cada día es un día de evangelio, un día de gracia, un día de la paciencia del Cordero para redención, para dar una oportunidad de redención al mundo. Es una puerta, vamos a hablar entre los días de Noé, que los días antes de que comenzara el diluvio ya estaban contados, y estuvo la puerta del arca abierta hasta que Elohim la cerró, y luego vino el diluvio. De manera que los días de la paciencia del Cordero van a tener un final, y que, como dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Elohim está sobre esa persona. Así que, hermano, cada día es un día evangelio, que por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo, el Hijo de Elohim, pues es una puerta abierta de salvación, de redención para todo aquel que cree. Y pasar de muerte a vida, porque cuando creemos en el Hijo, pasamos de muerte a vida. Es importante entender esto, hermano. Hay otra cosa que quiero decir, y es que a veces nos llenamos de un conocimiento, por supuesto, de las Escrituras, que si los dinosaurios existieron, si no existieron, etcétera. Una serie de conocimientos que algunos están revelados y otros no están revelados en las Escrituras. Sé que es grande la curiosidad de el hombre para saber, para conocer cosas, pero mira, hermano, vamos a ir al grano. La vida eterna consiste, según el Evangelio, en que conozcamos
al Elohim verdadero, al Padre, y a quien Elohim, el Padre, nuestro Padre, envió al mundo, es decir, conocer al Hijo. En eso consiste la vida eterna. De manera que debemos concentrarnos fundamentalmente en qué es la vida eterna, en adquirir ese conocimiento que el Mesías nos está diciendo que la vida eterna consiste en conocer al Padre y en conocer al único Elohim verdadero, que es el Padre, y conocer al Mesías, al Cordero de Elohim, al Hijo de Elohim, revelado en el Evangelio. Eso es la vida eterna. Por lo tanto, no debemos disgregarnos ni llenarnos de conocimientos superfluos que no contribuyen a la vida eterna. Digo esto, hermano, porque a veces nos llenamos de un conocimiento de las Escrituras, por supuesto, pero que es sencillamente conocimiento. No es algo que nos lleva a la vida. La vida eterna no es un conocimiento, no es llenarnos de un conocimiento, no es llenarnos de teología, de doctrinas, sino de conocer al único Elohim verdadero y a quien Él envió al mundo para redención, como el medio de redención, como el medio de salvación para la humanidad, para el hombre, para el mundo. Como dijeron los samaritanos, que ahora sabemos y creemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que es importante llegar a este conocimiento. Como le había dicho en el capítulo anterior, y de hecho estoy pidiendo disculpas por los intervalos entre un capítulo y otro en el sentido del tiempo, y es que, hermano, como hemos dicho, para nadie es un secreto las dificultades que estamos teniendo para poder realizar los capítulos, pero siempre que haya la oportunidad lo vamos a hacer. Siempre que Elohim lo permita, lo vamos a hacer. Pensamos que íbamos a comenzar el capítulo número 5 del Evangelio Eterno, pero en verdad, hermano, he sentido carga y es en el sentido de estas palabras que están en el capítulo 4 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, versículo 48, que el Mesías dice: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Es decir, que él le quiso decir a este oficial del rey, y en sentido general estaba hablando, que el hombre, si no ve señales, no cree. Como leímos cuando estábamos hablando de la parábola del sembrador, dice que esta generación incrédula pide señales, pero que señales no se le iba a dar sino la señal de Jonás. Sin embargo, si esa señal de Jonás es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, pues usted es posible que crea esa señal. Sin embargo, se pierde la riqueza espiritual de la muerte del Mesías, porque precisamente la muerte del Mesías como el Cordero de Elohim ocurre
el día 14, donde se celebra la Pascua de Elohim. De manera que no podemos mirar solamente la señal de Jonás como la sepultura y la resurrección del Mesías, sino que hay toda una riqueza redentora que es la Pascua como la base, como el fundamento de la muerte del Mesías. Pesach, en este caso, es el fundamento espiritual de la muerte del Mesías, que lo sitúa en la historia, lo sitúa en el contexto teológico, para que podamos entender por qué el Mesías es el Cordero de Elohim, por qué estaba muriendo ese día y lo que representa para nosotros eso, es decir, la redención. Decimos esto, hermano, porque las señales que están en este evangelio son las señales del Mesías, son las señales que nos revelan quién verdaderamente es el Hijo de Elohim, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Y que cada una de estas señales no es una manifestación de poder, no la hace precisamente para una manifestación de poder, sino que detrás de toda señal del Mesías está la redención, está la salvación del mundo, está el testimonio del Espíritu a través de la palabra y de las obras del Mesías. Porque las señales nos revelan al Padre. Él dijo, si no creen en mis palabras, crean a las señales. ¿Por qué? Porque las señales nos revelan al Padre. De la misma manera que las palabras nos revelan al Padre, las señales nos revelan al Padre, al cual no podemos ver, porque solamente al Padre lo podemos conocer por medio de la palabra y de las obras que hizo el Mesías. Es por eso, hermano, que sentía carga en no moverme de este capítulo, porque precisamente las señales que se van a hacer en el mundo y que se están haciendo en el mundo solamente manifiestan el poder espiritual de alguien. Vamos a empezar por el principio. Digamos, en Egipto, cuando Moisés es enviado a Egipto y se le da aquella vara para que la use como señal ante el pueblo de Israel y ante los egipcios, los Janes y Jambres, que eran aquellos astrólogos, aquellos sacerdotes egipcios al servicio del faraón, pues también comenzaron a hacer señales que, como decir, competían con las señales que estaba haciendo Moisés. De manera, hermano, que las señales, el origen, es importante entender el origen de las señales. En este caso, las señales del Mesías proceden de Elohim, pero las señales que hicieron los Janes y Jambres, los sacerdotes egipcios, no procedían de Elohim, sino que procedían
de una fuente espiritual ajena a Elohim, y que en este caso era la serpiente, que era quien dominaba por medio del faraón. Era la serpiente, era el Nahas, la serpiente antigua, Satanás, quien era el origen de esas señales. Es importante entender esto, precisamente para que podamos entender cuáles proceden de Elohim a través del Hijo y cuáles proceden a través de falsos profetas y que tienen un origen, por supuesto, del antimesías. Tienen un origen de esas señales que Elohim va a permitir que el antimesías realice en el mundo, de manera que muchos van a creer. Porque precisamente por estas palabras que dice el Mesías aquí: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. De manera que en Egipto Elohim hizo señales, pero el objetivo era glorificarse en Faraón y en Egipto como tal, en lo que representaba Egipto. Es decir, en Egipto representaba la cabeza de Satanás en el mundo, de manera que las señales, en este caso, que Elohim hizo por medio de Moisés, es decir, fueron señales proféticas y señales que señalaban a un Mesías redentor. ¿Por qué? Porque estaba redimiendo a Israel de la esclavitud. Y sabía Moisés, y sabemos nosotros, que Moisés nada podía hacer, sino que en este caso el Mesías. ¿Por qué? Porque Elohim, todo lo que ha hecho, todo lo que ha sido hecho en este mundo, lo ha hecho por medio del Hijo. De manera que las señales que se estaban haciendo por medio de Moisés era la revelación de un Mesías redentor. Eran las señales que definían al Mesías de Israel, al Mesías que, como dice, la salvación viene de los judíos, precisamente porque el Mesías que se manifestó desde Egipto, en la liberación de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, hasta el Mesías que se manifestó para redimirnos de las potestades de Satanás, del pecado y de la muerte. En Egipto fue la redención de la esclavitud física. Así que, como podemos ver, que no solo estas señales de Egipto eran para redimir de la esclavitud. Fíjense que dice que junto con la multitud del pueblo de Israel que salió de Egipto, salieron multitudes de personas que no eran de Egipto, sino que fueron personas redimidas también y que creyeron en el Elohim de Israel. Así que la redención no solamente fue para los israelitas, sino para todos aquellos que creyeron en el Elohim de Israel y formaron parte de el pueblo de Israel, siempre que se hubieran mantenido firmes en la fe, creyendo y obedeciendo
como le decía, siempre que creyeran y se mantuvieran fieles a los mandamientos que Elohim le estaba dando a su pueblo. Pero fueron señales redentoras. Y que por supuesto Elohim manifestó su poder, su gloria, para darse a conocer al mundo, para darse a conocer como el que está sentado en el trono, como aquel que reina desde su gloria, que reina sobre todas las cosas. Y que, como decir, marcaba fundamentalmente la redención por medio de la sangre del Cordero de la Pascua, de Pesach. Es por eso que la última señal para la salida de Egipto fue la celebración de Pesach y marcar con la sangre de aquel cordero las puertas, los dinteles y las puertas de la casa, de manera que cuando el ángel de la muerte pasaba por sobre los hogares en Egipto, todas aquellas puertas que fueron marcadas con la sangre del cordero, sencillamente el ángel de la muerte pasaba a aquella casa y ahí no había mortandad. Pero en las casas que no estaban marcadas con la sangre del cordero de Pesach, pues ahí morían los primogénitos, es decir, todo hijo primogénito, tanto de los egipcios, en este caso del quien vivía ahí, como también de los animales que tenían en esa familia, desde la casa del faraón hasta la casa del que estaba en una cárcel. Así que, hermano, las señales del Mesías siempre van a ser, número uno, para redención, liberación, no como una manifestación de poder para, como decir, yo soy Dios. No, hermano. Daniel y sus compañeros, entre otras muchas señales hay. Daniel y sus compañeros estaban en Babilonia. Babilonia era la cabeza de la bestia, era la cabeza del Najás, de Satanás en el mundo en ese entonces. Babilonia se constituyó no solo un reino con una economía poderosa donde dependían casi todas las naciones del mundo, dependían de aquel mundo antiguo de Babilonia. Incluso fue un imperio superior al de egipcio. Es la cabeza de oro de aquella estatua, la cabeza de oro. De manera que fue un imperio y la cabeza del Satán en el mundo. Sin embargo, Elohim utiliza, o el Mesías en este caso, utiliza a estos jóvenes que se propusieron en su corazón mantenerse fieles a pesar de que estaban en Babilonia, a pesar de que estaban sometidos al rey de Babilonia. Ellos le sirvieron al rey, pero se propusieron en su corazón no contaminarse y mantenerse en su corazón fieles al Elohim de Israel. Y como podemos ver, Elohim permitió que ellos cayeran en el foso de los leones, permitió que lo echaran en el horno de fuego y no hizo un despliegue de poder para decir aquí estoy yo. No, sino que de una manera redentora tapó la boca de los leones y
mantuvo, a pesar de que el horno de fuego había sido calentado 7 veces más que lo normal. Sin embargo, estos jóvenes se mantuvieron en vida dentro de aquel horno, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Elohim, el Mesías, nuestro Mesías, estaba también con ellos dentro de aquel horno, de manera que el rey pudo ver, entender estas señales, y dice: no puedo dejar de decir y de testificar y de dar testimonio de las señales y prodigios que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Y ese es el testimonio que ha quedado en el libro de Daniel. El testimonio que ha dado Nabucodonosor de las señales y prodigios que el Elohim del cielo había hecho en su vida. Y así, hermano, llegamos al Evangelio, y ahí en el capítulo 19 o 20 dice que hizo el Mesías, ya esto lo hemos dicho, muchas señales en presencia de los discípulos, es decir, en el año del Evangelio, en el año Evangelio que él estuvo testificando, hizo muchas señales. Aquí lo dice, capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Yehoshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yehoshua es el Cristo, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay algunos detalles que en verdad son un poco profundos, pero que nos dan una dimensión del Mesías y del amor de Elohim. Por ejemplo, en el libro de Génesis, que aparece el diluvio y que solamente Noé y su familia, 8 personas, fueron salvas. Sin embargo, el amor de Elohim manifestado en este evangelio envía a su Hijo y dice que es una salvación para todo el mundo. Hay algo muy importante. La puerta del arca estuvo abierta. Si alguna persona hubiera creído en la palabra de Elohim, hubiera también subido al arca y hubieran sido salvos. No creyeron a la palabra de Elohim. Noé, construyendo aquel arca, estaba testificando acerca de ese diluvio que iba a venir sobre toda la tierra. Sin embargo, las personas no creían a la palabra hasta que vieron que comenzó aquella lluvia, aquella lluvia torrencial, que se abrieron las cataratas del cielo y también las fuentes de las aguas que están en la tierra se abrieron e inundaron toda la tierra. Pero ya en ese momento la puerta del arca estaba cerrada.
Fíjense que dice que Elohim fue quien cerró la puerta del arca. De manera, hermano, que la salvación, dice, de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la puerta de la salvación por medio del Hijo, que es la puerta, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos, hallará vida. Así que la puerta de salvación está abierta todavía. Cada día de la paciencia del Cordero es un día de salvación, porque va a venir el día de la ira del Cordero. Y dice, ¿quién podrá sostenerse? Así que, hermano, cada día es un día de salvación. Es una oportunidad, mientras la puerta esté abierta, para entrar, para aceptar ese amor que Elohim está manifestando. Nadie, hermano, nadie en el mundo nos ha manifestado un amor como el amor que nos ha manifestado el Elohim eterno, que ha dado a su Hijo unigénito como el Cordero de Elohim, como el Cordero de Pesach, para que por medio de su palabra y de la sangre que él derramó, pudiéramos ser redimidos de Satanás, del pecado y de la muerte. Nadie nos ama como él nos ha amado. Es como decir, ese amor no lo conocimos ni con nuestros padres. Por supuesto que nuestros padres nos amaron con la vida, nos dieron vida, nos sustentaron, nos criaron, pero nadie nos ha amado como nos ha amado nuestro Padre, que ha manifestado un amor, hermano, eterno, fiel, redentor, salvador, paciente, misericordioso. Así que es importante entender por qué él decía que lo de junto al camino son aquellos que reciben la palabra pero no la entienden. Es decir, que son personas que por alguna razón quieren escuchar la palabra de Elohim, la quieren escuchar. Van a lugares a escuchar la palabra de Elohim, pero dice que no la entienden. Y le voy a decir por qué no la entienden, hermano. Porque el Evangelio y las Escrituras nunca se dieron para dogmatizarla. Es decir, nunca se dieron. Son testimonios que han quedado para fomentar la fe, para crear la fe del pueblo de Dios. Pero no en el sentido de crear dogmas. Y es lo que ha sucedido, que se han creado multitudes, cientos de dogmas, y las personas sencillamente han recibido esos dogmas y por eso no entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque están dogmatizados. Ya vienen con una, como decir, prejuiciados en un entendimiento que ellos se hacen o le han hecho acerca
del Evangelio o de las Escrituras. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Cada religión, cada grupo religioso tiene un dogma, tiene una manera de creer. Y por supuesto, los miembros de esa religión, los miembros de ese grupo religioso, y por supuesto los miembros de ese grupo religioso sencillamente aprenden, son entrenados, son enseñados, son adoctrinados en esa doctrina. Es decir, para ser miembro de una religión, usted pasa un grupo de estudios que te van dogmatizando, que te van enseñando, te van dando un conocimiento de la doctrina de lo que ellos creen, y ya sencillamente cuando tú vienes a leer las Escrituras o el Evangelio, sencillamente ya tú vienes con una mente dogmatizada, es decir, con una creencia elaborada en tu mente. Y no es para eso, hermano, el testimonio. El testimonio es para fe. Es para la fe del pueblo de Dios. Todo lo que ha acontecido es como he dicho en otras ocasiones, que Pablo no es mi apóstol, pero en un momento él dice que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Es decir, que el testimonio de las Escrituras precisamente es para llevarte a la fe en el Elohim verdadero, para llevarte al Mesías, como decir, como el medio que Elohim utilizó para revelarse a nosotros y que está descrito en el Evangelio. Así que, hermano, y que la palabra, como dice el Mesías, que la palabra que él habló son las del Padre y las obras que hizo son las del Padre. De manera que, y hay quien dice que toda escritura es inspirada por Elohim. Así que si es inspirada por Elohim, significa que Elohim es quien nos da el entendimiento correcto, porque fue el origen. El origen de las escrituras está en Elohim mismo, de manera que las escrituras fueron formadas, conformadas y hechas por el Hijo, porque todo lo que Elohim ha hecho, lo ha hecho por medio de su Hijo. Se ha revelado por medio del Hijo. Nada de lo que ha sido hecho sin el Hijo. Todo ha sido hecho por medio de su Hijo. Así que hasta las Escrituras, todo lo que está conformado fue por medio de su Hijo. Lo que significa, hermano, que Él es quien nos da el entendimiento. Él es el que por medio del testimonio nos va dando el entendimiento para llevarnos al conocimiento de la vida eterna, para llevarnos a la fe en la palabra de Elohim y en su Hijo. Esto es importante. Esto es importante, hermano. Hemos leído en este capítulo varias cosas, y dentro de las señales, en este capítulo 4 hay cosas importantes. Número 1, el Mesías le era necesario ir a Samaria, y una de las cosas fundamentales, aparte de la salvación y la redención de los samaritanos,
es que ellos no sabían lo que adoraban. Como él le dice, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros, es decir, los judíos, él se contaba entre ellos, sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Es decir, la salvación, el Salvador vino por medio de los judíos y para los judíos. Pero el amor de Elohim se extendió al resto del mundo, no solamente a los judíos. Lo que él vino por medio de los judíos. Así que ellos no sabían a quién adoraban. Y es algo que el Mesías debía corregir. Está descrito en el Evangelio, está descrita de qué manera él le enseñó a los samaritanos cómo debían adorar. No. ¿Sabe por qué? Porque está revelado en el libro de Apocalipsis. Dice que la definición que he recibido acerca de la adoración, adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Cuando se abre aquella puerta en el cielo, se le permite ver al apóstol la adoración que había en el cielo que se hacía al que está sentado en el trono y al Cordero. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Hadebar de Elohim Hamasías, es decir, digno es el Cordero, digno es el Mesías de recibir la gloria, el honor, la sabiduría, la fuerza, la alabanza. ¿Por qué? Porque nos ha redimido de entre todos los pueblos, lenguas, raza, nación, y nos ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Elohim. Es decir, y dice que nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. De manera, hermano, que no había que estar en Samaria para saber cómo se adoraba. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis está abierta la puerta del cielo y allí cómo se adoran durante, no hay descanso ni de día ni de noche, de cómo se adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la adoración celestial. Así que, hermano, los samaritanos, por eso dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pero ahí está la revelación del que está sentado en el trono, del que está sentado del Cordero, y cómo se adora. Número 2. Estos samaritanos llegaron a la conclusión de que este es el Salvador del mundo y el Cristo, es decir, el Mesías. Dice primera carta de los apóstoles, conocida como Primera de Juan, capítulo 5, este es, dice Jesucristo, por supuesto, este es el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 en él concuerdan. Recibimos el testimonio de los hombres, pero de mucho más valor es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Dice que el que cree en el testimonio de Elohim lo hace como veraz, es decir, lo hace ser un Dios verdadero, de la verdad. Pero el que no cree en el testimonio que Elohim está dando acerca de su Hijo,
lo hace parecer como mentiroso. Y para mí es que le da lugar al mentiroso en su vida, porque al no recibir al que es la verdad, pues está recibiendo la mentira. Aquí no hay intermedio. La gente dice, no, yo ni voy a una iglesia, ni creo en los ídolos. Pero aquí no hay intermedio. ¿Eres de la vida o eres de la muerte? ¿Eres, como decir, del mundo o eres de Elohim? Así que aquí no hay intermedio. Así que, hermano, es una señal importante entender esto. Miren, dice, hizo además Yehoshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yehoshua es el Cristo, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero miren una señal del Mesías muy importante, y es la que él le enseña a los discípulos, y es que él le muestra. Dice en el capítulo 20, cuando él se le presenta ya resucitado a los discípulos, le dice, paz a vosotros. Y cuando luego dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Las manos con las marcas de el clavo cuando fue clavado en aquel madero, en el estauros, y el costado traspasado, señales del Mesías. Fíjense que los discípulos le dicen, y le sopla el Ruach HaKodesh, es decir, él le sopla el aliento de vida. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yehoshua vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal del clavo, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, hermano, en el mundo se predica a un Cristo, pero a un Cristo crucificado, pero no a un Cristo traspasado. Usted puede ir a cualquier lugar que nadie habla de esto, y es la señal que el Mesías le da a los discípulos. Fíjense que Tomás, considerado un incrédulo por muchos, dice, no, si yo no viera, ustedes me están diciendo que ustedes lo vieron, pero si yo no veo la señal del clavo en la mano y no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yehoshua estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, fíjense, estando las puertas cerradas, el Señor entró y se presentó delante de ellos. Es una señal, pero no es la señal que define al Mesías, de que entró por una puerta y que cruzó una pared. No es la señal que define al Mesías. Fíjense. Y le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Es decir, que le muestra las manos y le muestra el costado. Señal ineludible de quién es el Mesías y el Hijo de Elohim, hermano. Esta es una de las señales más importantes del Evangelio. Señales del Mesías después de resucitar a los discípulos y soplar el aliento de vida. Así que no fue una señal pública, no fue una señal donde habían multitudes de personas, fue entre sus discípulos. Significa que estas señales
Él ninguna la va a hacer de manera, como decir, portentosa, pública. No, discreta. Es decir, que los hijos de Elohim van a recibir estas señales, pero de forma íntima, personal, para enseñarte quién es verdaderamente el Mesías. Pero no va a ser algo público. Es un testimonio del Espíritu para guiarte a quién es el Hijo. Y por supuesto que Él le dice a los discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera, hermano, que al Padre solamente lo conocemos por las obras y por la palabra del Mesías, al Espíritu. Así que esta es la señal ineludible que marca quién es verdaderamente el Cordero de Elohim. Pero además, sin esta señal del costado, porque puede ser crucificado como lo fueron aquellos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda de él, fueron colgados de un madero también, y muchas personas fueron crucificados, colgados, etcétera, por los romanos. Pero esta señal del costado traspasado no era una señal. Hay algo muy importante, y es que él le dice a Nicodemo que como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debía de ser levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Pregunto, ¿una serpiente puede ser crucificada? No. Su morfología, la forma de su cuerpo, no permite que sea crucificado. Muchos fueron crucificados, pero él fue colgado en un madero, clavado por sus manos. Un estauros fue colgado en un madero, colgado por sus manos en esta posición, pero no así. Sé que por supuesto esa es la teología y la doctrina que se enseña en el mundo, que él fue crucificado, y las personas como Pablo, que enseñó esta doctrina, dice que no quería saber de otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Sin embargo, las señales que da el Mesías a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos, fueron el clavo en las manos y el costado traspasado, cosa de que nunca Pablo habló de eso. Lo dejo para su propio estudio, pero es importante entender esto. ¿Por qué hablamos de la adoración? Estamos hablando de las señales, que ya la adoración está revelada en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, está revelada la adoración celestial, y a la que nosotros, fíjense que él dijo en espíritu y en verdad. Sin embargo, el rey Nabucodonosor mandó a adorar aquella estatua con instrumentos de música, con alabanzas, con cosas muy definidas. Sin embargo, el Mesías manda en espíritu y en verdad, como se hace en el cielo, en espíritu y en verdad. Así que adorar es reconocer al que está sentado, porque nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, le tributamos nuestra adoración, participamos de esa adoración. Reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero, esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Elohim verdadero, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Y es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Así que ninguna de las adoraciones que se dirigen de buena fe, de muy buena voluntad, desde la tierra, sencillamente no es una adoración genuina a Elohim. No lo han conocido, hermano. No lo han conocido y no han recibido este conocimiento porque no leen, porque no escuchan las palabras del libro
de revelaciones. Dice, bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía. Sencillamente no lo leen y no lo escuchan. Por eso es que sencillamente hacen estas alabanzas con diferentes géneros musicales del mundo, que le ponen una letra, vamos a decir, cristiana, pero usan géneros musicales del mundo y lo llevan, lo adaptan a su fe, a su creencia. Eso es con respecto a la adoración, la señal más importante del Cordero de Elohim, que es el clavo en sus manos y el costado traspasado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y esa sangre es la que salió de su costado. Agua y sangre salió de su costado. Y le decía que esto es importante porque la bestia va a hacer señales. Apocalipsis, capítulo 13. Dice, lo voy a leer. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, esto es un sistema. Esto es un sistema global, totalitario. Esto es un sistema de 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, que todos representan, todos son, representan un sistema y pertenecen a este nombre blasfemo del cual se nos dice aquí. Pero es un sistema, porque es, por eso se le dice una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es un sistema global. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a hablar algo aquí con relación a esto. El libro de Apocalipsis comienza diciendo: una puerta abierta en el cielo y uno sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Rey Eterno, el Elohim, el Creador, aquel que nadie ha visto, porque se da una imagen de luz, pero realmente no hay una definición, sino que además está el Cordero, que es más definido. Pero el que está sentado en el trono tiene un aspecto, pero no es algo muy definido. Pero es el Elohim eterno. De manera, hermano, que el trono de Elohim está firme. El que está sentado en el trono siempre ha estado sentado en el trono y reinando. Y reinando. Y a quien envió para sencillamente destronar a Satanás, a esta bestia, fue a su hijo, y en la condición de hombre, no en una condición de ángel, ni de... No. En la condición de hombre, el hijo de Elohim destronó a Satanás. Lo destituyó completo y quedó condenado para siempre. Fue juzgado. Y dice aquí, es decir, decimos esto para que las personas no se hagan idea que Satanás tiene un trono y que está reinando. Satanás sencillamente
Es como decir, vamos a hablar de el faraón de Egipto. Tenía un trono y él se sentaba en el trono aquel como si fuera el dios del mundo, respaldado por los falsos dioses que él representaba. ¿Y cómo terminó? Terminó en el fondo del mar, él con todos sus carros de poder y sus caballos y todos sus capitanes. Así que, hermano, sencillamente, este trono del que dice aquí no es el trono donde está el Elohim eterno sentado. Él es un trono que él, en su egolatría, se forjó considerándose ser igual a Dios. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De que dice que fue sanada su herida mortal, esa herida mortal fue cuando el Hijo de Elohim, la obra que hace el Hijo de Elohim al darse en sacrificio por nuestro pecado en el mundo, ahí sencillamente fue despotricado Satanás, la serpiente antigua, el dragón, y que Elohim le va a permitir que se manifieste nuevamente aquel que era y que ya no es. ¿Por qué ya no es? Porque ya fue vencido, ya fue juzgado, ya fue condenado, pero Elohim lo envía como un poder engañoso. ¿Para qué? Para perdición de aquellos que ya de hecho están perdidos, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y lo adoraron aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba, se le dio, son cosas que Elohim está permitiendo, le está permitiendo hacer. Es decir, que el Elohim eterno sigue en su trono sentado, rigiendo los destinos del mundo. Se le da, son cosas que se le dan para que haga, pero tiene límites. Que hablaba, se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Es decir, un tiempo limitado durante 42 meses. No debemos perder de vista al que está sentado en el trono y al Cordero, para que nos demos cuenta que este gigante que se va a presentar en el mundo realmente es una, como decir, es alguien que está limitado, que está haciendo lo que se le dijo que tenía que hacer. Es un siervo, alguien que está haciendo únicamente lo que se le está permitiendo hacer que haga. ¿Para qué? Para engañar a aquellos que no creyeron el amor de la verdad. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, fíjense que todo dice, boca que hablaba, y después que se le da esa boca para que hable todas esas cosas, él habla. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ven cómo son? Que se le da esa posibilidad que haga.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque realmente, hermano, aunque en el cumplimiento de los tiempos para nosotros, el Hijo de Elohim vino al mundo y hizo su obra, sin embargo, esta obra fue hecha, hermano, al principio del mundo, desde que el hombre cayó, es decir, de la gracia por la incredulidad a la palabra de Elohim, pues Elohim propició, porque el amor de Elohim no fue cuando vino su Hijo al mundo solamente, el amor de Elohim es desde el principio de la creación, ya Él amaba al mundo de esa manera. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Estas palabras, hermanos, si alguno tiene oído, que oiga, son palabras de advertencia para todos. No solamente oír, sino también entender. Es el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, es decir, que cuando venga este tiempo, el final de todos ya está definido. El de cada uno ya está definido. Ya la oportunidad de haber hecho algo pasó. Sencillamente, ya aquí está echada la suerte de todo ser, está echada la suerte. El que va en cautividad, etc. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, también vienen pruebas sobre diferentes maneras sobre los hijos de Elohim, y debemos ser fieles hasta la muerte. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero que hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿De quién recibe la autoridad la primera bestia? De Elohim. En este caso, ¿quién es quien le da? Durante 42 meses se le da esta autoridad. Y entonces esta bestia que sube de la tierra recibe toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hacía grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Usted ve, hermano, como esta bestia, como se va a hacer esta imagen, se le va a infundir aliento a esa imagen. De manera que las personas al ver eso van a decir, esto sí verdaderamente es un poder. Este es el poder de Dios. Y van a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Y van a matar a todo aquel que no quiera postrarse y adorar a esta imagen. Eso es lo mismo del libro de Daniel. Es por eso, hermano, que debemos entender las señales del Mesías. Las señales del antimesías, las señales que proceden de Satanás, de la bestia, son señales que van a ir en contra de los mandamientos de Elohim. Por lo tanto, todo el que conoce los mandamientos de Elohim no van a adorar a esta imagen, ni van a adorar a la bestia. No la van a adorar, aunque le cueste la vida,
aunque te echen en el horno de fuego, aunque te echen a donde está el foso de los leones, no van a adorar a esta imagen. Dicen que la van a adorar todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero esto van a ser señales y portentos grandes. ¿Para qué? Para engañar a todo el mundo. Por eso es que debemos entender las señales del Mesías. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que esta bestia va a hacer que todo el mundo adore a esta imagen y va a matar a todo el que no la adorase. Lo va a matar. Pero es preferible morir que no adorar la bestia. ¿Por qué? Ni a la imagen de la bestia, porque de lo contrario lo que te toca es una marca, y todo aquel que sea marcado por la bestia sencillamente no tiene, es un condenado que no tiene salvación de Dios, no tiene la salvación de Elohim, hermano. Es por eso que debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos leer este libro en familia, en la familia de los que creen. ¿Para qué? Precisamente para educar a nuestros hijos en la verdad y en la palabra de Elohim. Es bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de esta profecía. Así que como mismo hacían los israelitas, que desde que se levantaban, cuando se acostaban, cuando andaban por el camino, era enseñándoles los mandamientos de Elohim, nosotros debemos de leer también este libro a nuestros hijos en la mañana cuando nos levantamos, en las noches cuando nos vamos a acostar, si andamos por el camino, también hablarles. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan en un conocimiento que los va a ayudar a salvarse. Así que, hermano, es profundo lo que estamos diciendo, es abarcador, pero en una noche, en un tiempo de una hora quizás, no podemos describir todo esto, pero aquí concluimos este capítulo, el capítulo número 4 del Evangelio Eterno, como un resumen de este capítulo. Gracias a Elohim por todo lo que está haciendo, por este momento y por esta oportunidad que nos has dado, hermano. Realmente deseo que la paz de Elohim esté con cada uno de los que reciben el testimonio del Espíritu, con cada uno de los hijos de Elohim. Elohim está haciendo grandes cosas en sus hijos. Recibo testimonio, hermano, de hermanos y que están recibiendo testimonio cada día de lo que Elohim hace con ellos en su vida diaria, en su cotidianidad, hermanos, para, como decir, Él estaría con nosotros todos los días, en todas circunstancias. En mi vida también están ocurriendo cosas importantes y que no puedo pasar por alto ni dejar de decir las cosas que Él hace conmigo en mi vida personal, en mi casa, en mi familia. Cada día veo la mano de Elohim obrando en muchas cosas, hermano. No digo que no tengo dificultades, como todos. Estamos en el mundo vamos a tener aflicciones, pero siempre confiando
como dice el Salmo 27, el cual lo he hecho cotidiano en mi vida. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Adonai, esta buscaré, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo. ¿Cuál es el templo de Elohim? No está en la tierra, hermano. El templo de Elohim está en el cielo. Tenemos acceso por medio de la palabra y de la sangre del Mesías. La puerta está abierta y tenemos acceso a la presencia de Elohim, al que está sentado en el trono y al Cordero. No es algo distante, es algo que tenemos delante de nuestros ojos por medio del testimonio del Espíritu. Así que, hermano, ese es el verdadero templo, la verdadera casa de Elohim. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, le entonaré alabanza a Adonai. Oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Adonai. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Adonai me recogerá. Enséñame, oh Adonai, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Aguarda, Adonai, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Así que, hermano, aliéntate, esfuérzate y espera en Adonai a pesar de la circunstancia. Él siempre te dará victoria, hermano. Te dará victoria porque es su gloria, es su nombre que está en nosotros. Siempre que permanezcamos fieles, hermano. Que la gracia y la paz de Elohim sean con todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Amén.